Hola, hola nuevamente mis queridas. En esta ocasión vamos a ver cómo iniciar el proyecto de el tejido de un gorrito a crochet. Hay dos formas de poder iniciar este tejido. Una de ellas es desde la circunferencia del gorrito, es decir, desde la circunferencia de la cabeza, que vamos a tomar a la altura de la frente alrededor de toda la cabeza de la persona que va a usar el gorrito. Bien, sería todo alrededor en la altura de la frente o en la altura de las orejas, si es que yo quiero que mi gorrito llegue hasta ahí, ¿sí? Es decir, que cubra toda esta circunferencia, todo hacia atrás. Entonces, esa medida va a ser la cantidad de cadenitas que yo debo realizar para levantar mi tejido del gorrito. Entonces, en este comienzo, desde la circunferencia, voy a realizar la cantidad de cadenitas correspondiente a la medida de esta circunferencia. Y lo que vamos a hacer es un tejido recto hasta la altura que yo deseo en mi gorrito, que va a ser desde la frente o desde el lugar que yo quiero que tape mi gorrito hacia donde sigue la parte recta de la cabeza. Bien, esa va a ser la altura total de mi gorrito. Perdón, la altura del tejido recto de mi gorrito. Luego de esa altura, lo que vamos a realizar es disminuciones hasta poder cerrar el tejido. Y esas disminuciones va a corresponder con esta parte de la cabeza. La segunda opción es comenzar desde esta parte, que sería la medida de la coronilla. La coronilla se le llama acá la parte alta de la cabeza, ¿sí? Que yo puedo ir tejiendo desde un centro, que puede ser por un nudo mágico o por una cadenita, donde yo realice puntos básicos, puntos de base en realidad, puntos de base, e ir realizando aumentos hasta llegar a una medida, ¿sí? A un círculo que corresponda a el tamaño de la coronilla de la cabeza de la persona que va a usar el gorrito. Luego de realizar la cantidad de aumentos necesarios, que sería hasta esta parte, voy a realizar el tejido recto hacia la circunferencia. Cuando yo logre esta altura, esta medida, ¿sí? Solamente me va a quedar el tejido recto. Estas dos formas de tejer el gorrito es la que vamos a realizar. Y en este primer video, después de explicar esto, les voy a explicar también cómo realizar los aumentos. Después vamos a ir a la parte práctica, pero me parecía necesario poder explicarles con algunos dibujitos. No soy muy buena dibujando, pero espero que se entienda de qué manera puedo yo comenzar este proyecto. Y de paso, aunque no me salió tan prolijo el círculo aquí, vamos a explicar cómo realizar los aumentos. Esta secuencia de aumentos, también les va a servir para iniciar algún amigurumi o tejer círculos simplemente, y estos círculos de aumentos, círculos rectos, yo también lo puedo usar como posavasos, o puedo iniciar un proyecto para poder forrar una botellita, forrar un mate, un vaso, lo que ustedes quieran forrar y darle una base circular, y desde luego de realizar los aumentos yo puedo tejer, hacer el tejido recto, bien, y bueno, de esa manera ustedes pueden iniciar cualquier proyecto sabiendo cómo tejer, realizar los aumentos y poder tejer un círculo. Bien, en el caso del gorrito,
debo de hacer ciertos aumentos, después van intercalando vueltas sin aumento y con aumento. Por eso va a tomar esta formita. Bien, la forma, acá el ángulo, digamos, la curva, sería mejor dicho, perdón, la curva necesaria para poder iniciar el tejido recto después. Bueno, aumentos. Y a ver si se entiende un poquito. Este círculo puede ser entonces un anillo mágico o una cadenita. Y desde allí sacar puntos de base. Los puntos de base pueden ser 6. Acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6. U 8 o cualquiera que sea par. Bien. Luego de estos puntos de base yo doy acá una altura porque van a ser vueltas cerradas. Entonces inicio cadenitas dando la altura del punto que voy a usar. En este caso, este dibujito, que es así, es un palito, acá el cierre del punto y uno atravesado, es el punto vareta o punto alto. Bien, y de esta manera también lo van a encontrar en los dibujitos o en algún otro patrón de revistas. Si es que tienen algún patrón escrito, lo pueden descargar por internet, algún patrón, o pueden tener alguna revista que les aparezca con estas siglas o este dibujito en los gráficos. Bueno, entonces hago mis puntos de bases, inicio una altura, inicio acá la vuelta con 2 cadenitas en el caso de la vareta. Y una vez realizados los puntos de base, tengo que realizar aumentos. Y para comenzar con los aumentos, entonces tengo que realizar aumentos en cada uno de esos puntos de base. Es decir, que se inicie con 6 puntos y después realizo aumentos. 2 puntos. Aumentos es 2 puntos juntos en el mismo punto. Acá le va a caer la cadenita de este punto. Y dentro de este punto yo realizo 2 puntos vareta. Ese es un aumento. Bien, 2 puntos juntos en un mismo espacio es un aumento. Y si yo realizo un aumento en cada punto de base e inicié con 6, voy a tener en la segunda vuelta 12. Y acá cierro con un punto enano. Bien. Luego de cerrar con un punto enano la vuelta, levanto de nuevo con 2 cadenas. Voy a hacer un punto y aumento, un punto y un aumento. Y voy a ir intercalando esa vuelta. Es esta. Acá me corre esta vuelta. Y cierro con un punto enano para cerrar la vuelta. Inicio con 2 puntos y entonces, como acá hice un punto y aumento, acá voy a hacer 2 puntos y aumento, pero para que no se deformara acá al hacer aumentos y aumentos en del mismo lado, si yo lo hago de esa forma, es como que se desfigura de esta manera el círculo, ¿bien? Porque acá van a ver puntas realizadas por los aumentos que yo use. Pero como quiero que quede lo más circular posible, entonces vamos a hacer al revés. Inicio con aumento y hago 2 puntos, un punto en cada espacio, aumento, un punto en cada espacio, aumento, un punto en cada espacio 2 veces y aumento. Y de esa manera voy a ir intercalando y puedo ir agrandando mi círculo haciendo aumentos. Entonces, un punto de base, aumento en todos los puntos. Luego hago un punto sin aumento y un aumento, aumento, 2 puntos sin aumento y un aumento, y en la próxima vuelta entonces voy a hacer 3 puntos sin aumento, aumento, y en la siguiente 4 puntos sin aumento y aumento, y así sucesivamente. ¿Qué es lo que puedo ir intercalando? El lugar donde voy a realizar los aumentos para que no se desfigure el tejido. No se preocupen si en este video no se llega a comprender esto. Vamos a hacerlo con la práctica del tejido de gorrito desde la coronilla hacia llegar
a la cantidad necesaria para poder hacer mi tejido recto. Bien, entonces vamos a hacer estas dos formas de tejido para el gorrito, iniciando tanto desde la circunferencia como desde la coronilla, es decir, desde acá arriba hacia abajo y desde abajo hacia arriba. ¿Qué medidas voy a necesitar? La circunferencia de la cabecita que deseo, el tamaño que deseo de mi gorrito. Bien, entonces saco la circunferencia de la cabeza para saber esta medida. Y una vez que vayamos, en este caso, tejiendo desde los aumentos, entonces yo puedo ir realizando los aumentos y voy midiendo hasta que se pueda realizar, o sea, es decir, hasta que se llegue a lo más ancho de la cabeza y se pueda bajar con el tejido recto. Cada vez que empecemos cada uno de los proyectos, entonces se va a poder entender quizás un poco mejor. Hasta aquí es este primer video para indicar la forma en que se va a trabajar estas dos opciones de tejido de gorrito crochet. Espero que se entienda. Bueno, nos vemos en un próximo video. Abrazos a todas.